gracias esta mañana que nos permites tu palabra. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, que nos enseñas a través de ella. Te rogamos en el nombre de Jesús, danos sabiduría, danos entendimiento y permítenos no solo ser oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuál es tu cuento? ¿Cuál es tu cuento? Esta semana, conversando un poco con mi esposa, llegábamos como a esa pregunta: ¿cuál es tu cuento? ¿Sí? A veces está uno conversando con algunas personas, algunas en todo el proceso quieren, otros no quieren, otros dicen, no, yo voy a esperar a que esté un poco mejor para avanzar, unos responden, otros no responden, y entonces decimos, bueno, ¿cuál es el cuento? ¿Cuál es tu cuento? ¿Sí? Ahí usted se puede dar cuenta que hay una imagen con dos rostros, ¿cierto? Uno sonriendo, el otro como enojado, pero ¿cuál es tu cuento? Y en medio de esto, quiero compartir Proverbios 29, versículo 25, está allí en la pantalla, dice, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor está seguro. Recuerda que usted puede sacar su celular y en el bloc de notas tomar nota o en su agenda si lo prefiere. El temor al hombre es un lazo. Temerle al hombre es un lazo. ¿Por qué será que es un lazo? ¿Por qué temerle a las personas? Eso fue algo que se ganó, entre comillas, cuando el hombre tomó la decisión de desobedecer en el huerto. ¿Sí? Recuerda cuando el Señor le dice, Adán, ¿dónde estás? Y Adán le dice, me escondí porque estaba desnudo. Oí tu voz y tuve miedo. Pero si Adán no tenía miedo cuando el Señor lo creó, por causa del pecado vino el temor, vino el miedo. Yo no sé si a usted le ha ocurrido que usted tiene que presentar seguramente una entrevista para algún trabajo, para el estudio, y hay usted tiene que encontrarse con una persona para hacer un negocio, no sé, hay como esa cosita allá adentro, ¿será que sí, será que no? Hay que ir al médico a hacerse unos exámenes. Salieron los exámenes, hay que llevarlos al médico para que lo lean y como que empieza, ¿qué me va a decir? ¿Qué será que tengo? Y comienza como ese miedito allá adentro. Sí, cometí una infracción. Viene el superagente de azul y nos da una cosa aquí. Nos da miedo. Nos da miedo. Vamos bien y vemos al policía que pasa por el lado y decimos, todo está ok, todo está al día, cinturón puesto, luces prendidas, está bien, estoy derecho, el celular no está en la mano, porque nos da miedo. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Todos hemos sentido la horrible opresión del lazo del temor al hombre. Puede ser que evites comentar acerca de temas controversiales, pero importantes, para que nadie se ofenda. No hablo de lo que yo sé que es verdad porque no quiero que nadie se ofenda. Tal vez digas siempre sí a cualquier petición para complacer a todos. O quizá dejes de comer con tus hermanos cuando llega alguien con quien quieres quedar bien. Hay situaciones en las que por miedo guardamos silencio. Hay situaciones en las que por miedo no decimos lo que debemos decir, la verdad. No, y si digo la verdad se va a enojar. Y si digo lo que pienso se va a enojar. Entonces aprendimos a utilizar la mentira. Aprendimos a utilizar el maquillaje. Aprendimos a utilizar la edición. Me voy a editar. Lo que ocurre aquí con los videos. En ocasiones hay que parar o hay algún ruido, algunas cosas, y mi esposa, que es la que se encarga de organizar eso, tiene que ponerse a editar y a poner cositas allí, los textos bíblicos, la invitación, los contactos, todo eso se llama edición. Pero cuando usted y yo necesitamos editarnos por causa de no causarle tal vez enojo o malestar a alguien, porque estamos diciendo la verdad, ahí sí hay un problema. Ahí sí hay un problema. Hoy, usted y yo nos encontramos en una sociedad en la que hay que saber decir las cosas, dicen algunos. Es que usted puede decirle, pero tiene que saber decírselo. Y es verdad. Decir la verdad no es vomitarse en el otro, pero hay que decir la verdad.
Decir la verdad no es arruinarle la vida al otro en cuanto a ofenderlo o agredirlo. Decir la verdad es, mira, entiendo lo que tú piensas, pero esa no es la verdad. Y ahí, para eso necesitamos valor, para ser capaces de pararnos y hablar. En medio de su apasionada epístola de Gálatas, Pablo se encuentra en una situación donde tiene que exhortar a uno de sus amigos. Amigos, pero en el contexto de quién fue primero y quién fue después, Pedro fue primero, Pablo fue después. Se supone que Pedro debía evidenciar mayor madurez, compromiso y entrega. Pero Pablo, que empezó años después, que el Señor le salió al encuentro años después, era el que en este momento le estaba exhortando. La iglesia de Antioquía era la primera iglesia no judía del momento. La primera judía fue en Jerusalén, pero la que era por fuera de Jerusalén, con personas que no eran judías, sino conocidas como gentiles porque no eran judíos, ese era el término que se les daba, era en Antioquía. Y allí ocurre algo. Quiero que vayamos a Gálatas capítulo 2 y voy a leer versículo 11 al 14 y luego lo vamos a ir revisando parte por parte. Dice, pero cuando Pedro, versículo 11, ¿sí está allí? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Dice, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Luego dice el versículo 14, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Parece un poquito enredado, pero ya vamos a ir paso a paso. La iglesia estaba creciendo. Y una iglesia creciendo pues tiene muchos cambios. ¿Sí? Una iglesia creciendo presenta muchos compromisos, muchas responsabilidades. Y resulta que Pedro, que fue antes, que conoció de primeras al Señor, estaba haciendo cosas que no correspondían a lo que el evangelio mostraba. Y aquí Pablo en estos versículos le exhortan tres cosas en particular. En el versículo 11 y la primera, dice que lo que hacía Pedro era digno de ser censurado. Censura. Mira, no voy a permitir tu comportamiento. Eso que tú estás haciendo no es correcto. Esa forma como tú estás viviendo no es la que corresponde a hijos de Dios. Censura. Y a veces nosotros decimos, wow, como que en el Señor todo es amor. Sí, es que ¿quién dijo que no? Si la base es el amor. Dice la palabra en Juan capítulo 1, y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Gracia y verdad. No solo fue gracia, porque si no nos hubiéramos vuelto libertinos. Y no solo fue verdad, o si no solo nos hubiéramos convertido en religiosos, sino que fue equilibrado. Gracia y verdad. No puedo dejar de decirte la verdad, pero te la voy a decir con amor. Te la voy a decir con respeto porque te mereces. Eres un ser humano, eres una obra del Señor. Eres un hijo de Dios y es que estás dentro de la iglesia. Entonces debo hacerlo con el cuidado que lleva. Pero Pablo tuvo que decirle a Pedro, lo que tú estás haciendo, no te lo voy a pasar. Es censurable lo que tú estás haciendo. El comportamiento que tú estás teniendo no habla de una vida en Cristo. Y pareciera tonto. Y si vamos al punto en particular, lo que Pedro estaba haciendo era comer
de una manera con los judíos y diciendo, uy, sí, esos gentiles cómo comen. Pero cuando estaba con los gentiles, o sea, los que no eran judíos, pero que ya estaban conociendo del Señor, decía, no se preocupen, o sea, podemos comer tranquilamente. Cuando estaba con los judíos hablaba de la circuncisión, porque usted sabe que los judíos 8 días de nacido el varón debía ser circuncidado. Pero cuando hablaba con los gentiles, algunos él trataba como para simpatizar con los judíos, de decirles, ustedes se tienen que circuncidar. Y el tema aquí puntual era, ustedes también tienen que conservar algunos alimentos. Pero porque se encontraban tal vez los dos grupos. Pero cuando estaba con el uno y con el otro, ¿era 100% judío o era 100% gentil? ¿Eso es correcto? Eso es censurable. Ahora, ese era el momento de allá. Siempre lo digo, aterricémoslo a hoy, a nuestro contexto, a la vida y a la experiencia que usted está teniendo en estos días, en donde seguramente mi comportamiento está siendo censurable. Porque estoy tal vez conviniendo algunas cosas acá, pero otras allá. Entonces el primer punto es ese, que Pablo estaba diciéndole, mira Pedro, lo que tú estás haciendo te lo voy a censurar. Censura. O sea, no te lo voy a permitir. No voy a decir que es correcto. El segundo es, describió su manera de comportarse como hipócrita. Hoy no utilizamos esos términos. El pastor me dijo que yo era un hipócrita. Eso será, uy no, usted tiene que hablar con un poquito más de cuidado, usted tiene que tener un poquito más de tacto. Mira, ¿qué es ser hipócrita? ¿Se acuerda de la imagen al principio? ¿Cuál es tu cuento? Regálame la imagen del principio. Eso es ser hipócrita. Eso es tener doble cara. Me sonrío con unos y me pongo serio con otros. En un momento y en algunos lugares soy uno, pero en otros momentos y en otros lugares soy otro. Eso es ser hipócrita. Y esa es la actitud que Pablo le está censurando a Pedro. No seas hipócrita. Tu hipocresía no tiene nada que ver con esto, Pedro. Corrígete. La hipocresía es un término que viene desde cuando los griegos usaban el teatro y usaban las máscaras. De allí es donde viene el término hipócrita. ¿Sí ve que hay dos máscaras o dos caritas al lado y lado? Porque puedo estar con una o puedo estar con la otra. Me edito, vuelvo al principio. Edición. Vea usted cómo es, no sé qué. ¡Clin! Sonó el timbre. Llegaron los pastores. Cambia ahí Karol G por Marcos Witt. Cambia ahí eso. A ver, y respiramos profundo. Amor, tráeme agua, por favor. Nos editamos porque no somos capaces de decir, vea, esta mañana discutí con mi esposa. Pareciera que eso fuera un problema. Y eso nos va enseñando a nosotros que podemos utilizar esa herramienta. Ya estamos en la iglesia. Sáquenla. Usted no trajo la ofrenda. ¿Cómo va a dar eso? Hola, Dios bendiga. Y nos editamos. Y a todo le estamos poniendo eso y la cara. ¿Sí? ¿Cómo está? Qué bueno, Eli. Qué pereza usted. Y ponemos nuestra cara. Y ya lo había dicho aquí hace muchos años en Bogotá, en la iglesia donde estaba, había una hermana que estaba en servicio ese día, y había una curvita así para subir al último piso, que era donde quedaba el auditorio. Ella después me dijo, Carlos, yo no sabía qué hacer, ahí venía esa persona y la verdad yo no quería ni mirarla. Y apenas yo vi que dobló, estábamos en el tiempo de la alabanza, y yo apenas vi que dobló, yo cerré mis ojos y levanté las manos. Porque nos editamos, porque somos hipócritas en muchas ocasiones. Y decir eso seguramente no parece como tan bueno.
Pero necesitamos reconocer que en muchas ocasiones hemos usado la hipocresía como una herramienta, como una ventana de escape, porque no hemos sido capaces de decir, sí, la verdad es que estábamos aquí en un momento difícil, estábamos discutiendo y bueno, ¿esa es la verdad o no? Esa es la verdad. En las mañanas de domingo, no sé, tal vez nosotros, mi familia es muy carnal, pero en las mañanas de domingo hay mucha tensión, ¿sí? No me quiero poner esto, porque no está esto listo. Levántate, un poquito de runchis, pero yo solo quería esto, pero solo aquello, pero mire la hora que es, pero vamos a llegar tarde, y comienza la tensión. Y aquí, hola. Necesitamos aprender a ser honestos con nosotros mismos y sobre todo con el Señor que nos ve, todo el tiempo nos ve, nos conoce. No dice la palabra de Dios, no está la palabra en tu boca y aquí ya tú la sabes todo. El Señor lo sabe. Y entonces, ¿qué nos vamos a editar? ¿Qué nos vamos a editar? Alguna vez vi una foto, un meme, una muchacha muy bonita ella, pero acababa de salir del quirófano, del cirujano plástico. Y la imagen siguiente era ella unos años después teniendo hijos. Los hijos eran bien feos. Bien feos. ¿Qué pasó? Que ella se editó, pero lo que había en su interior seguía siendo otra cosa, completamente diferente. Así que por más que usted y yo nos editemos, más temprano que tarde va a salir esa verdad que está en nosotros, si no la ponemos delante del Señor. Amén. Y eso era lo que estaba pasando con Pedro. Pedro tenía miedo de la gente. Pedro tenía miedo de los judíos, de los que querían judaizar a los gentiles. Está bien. Y mire lo que ocurre aquí. Dice Pablo en el versículo 12 y 13, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Y Bernabé, este Bernabé que aparece acá, fue el compañero misionero de Pablo. Entonces, fijémonos que estamos hablando de gente de la iglesia, no estamos hablando de personas de afuera de la iglesia, porque es fácil decirle, ay, sí, arrepiéntanse. Sí, pero esperen un momentico, arreglemos las cosas aquí nosotros primero. Bernabé fue arrastrado a la hipocresía de Pablo. Así como cuando dicen Hebreos que la raíz de amargura lleva a contagiar a otros. Si usted está amargado y habla con otro, ese otro que le preste atención, va a terminar amargado más temprano que tarde. ¿No le ha ocurrido que usted se acerca a alguna persona a conversar con ella y uno dice, oh Dios, líbrame, quiero correr, no quiero escucharle toda su amargura? Y si yo me pongo, ay sí, ¿verdad? Ay no, en serio, ay eso es tan malo, uy usted tan buena gente que sí es, uy no, terrible. ¿Cómo termino yo? Amargado. Amargado igual. Asimismo, la hipocresía terminó pegándose a Bernabé. Bernabé se dio cuenta. Los hijos se dan cuenta del comportamiento de sus papás. El esposo se da cuenta del comportamiento de su esposa y viceversa. Los compañeros de trabajo se dan cuenta de nuestra hipocresía. Muchas veces viene el jefe, rápido. Y todos rápido, así se estiran rápido. Todo el mundo trabajando, haciendo, sí, y mentiras que no estaban haciendo nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque la hipocresía se pega. Y de pronto usted no quiere hacerlo, pero usted se ve en la mitad como que, rápido, hágale, coja alguna cosa ahí, haga. Y pareciera que eso solo ocurriera con los jovencitos. Cuando esperan al profesor en la puerta, uno es el encargado de hacerse en la puerta, bien al filo. El error que cometen es que a veces ponen al más grandecito en el filo. Y entonces él cree que solo sacó el ojo. Eso es lo que él cree. Su perspectiva es solo saqué el ojo. Y lo que uno puede ver a metros es que está el resto de su cuerpecito. Pero eso no solo ocurre con los jovencitos, también ocurre con los adulticos, como nosotros, y que necesitamos corregir actitudes de hipocresía en nuestra vida.
escucho mi música ligera, y después voy llegando a la iglesia, entonces cambia rápido, ¿cierto? Puede ser, no sé. Ay, es que no se puede. Yo no estoy diciendo, el Espíritu Santo es el encargado de irnos redarguyendo sobre cosas, de qué se puede y qué no, o no. Eso es lo que dice la Escritura, que el Espíritu Santo nos va a guiar ¿a qué? A toda verdad. A toda verdad. Es Él, no es por la imposición de otro, porque cuando es por imposición terminamos siendo religiosos y nos ponemos un traje que al final termina siendo lo que no queremos. ¿Por qué? Porque quien debe y puede hacer el cambio en nosotros se llama el Espíritu Santo de Dios. Y en tercer lugar, el apóstol estableció que no estaba caminando en rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. Censura, hipocresía y no caminar con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. ¿Qué es la verdad del Evangelio? Cristo es la verdad del Evangelio. ¿Quieres añadirle algo más? Eso ya es otra cosa, eso no es Evangelio. Si le añadimos algo más al Evangelio, ya no es Evangelio. Si le añadimos algo más a la receta, ya no es la receta, ya es otra cosa. Y eso es lo que en muchas ocasiones ha ocurrido con la iglesia a nivel global. Se le ha querido añadir una cosa y añadir la otra. Y espera un momentico, ¿dónde está el filtro? ¿Cuál es el filtro? No es la Biblia, no es las Escrituras. Este es el filtro. Entonces Pablo le estaba diciendo, espera un momentico, porque usted no está obrando con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, Pedro. Y esos fueron los 3 llamados de atención que le hizo Pablo. Primero, censura. Segundo, hipocresía. Y tercero, no estás caminando con rectitud. Mire la responsabilidad que tenemos, iglesia, cuando otros nos ven. ¿Por qué está usted acá? Pues porque creo yo en el Señor que estamos caminando con rectitud y nos esforzamos todos los días. Yo no estoy diciendo que rectitud es perfección. No estoy diciendo eso. Ni estamos vendiendo una imagen equivocada o inflada, leudada. No. Estamos haciendo la tarea paso a paso, pero bien hecha. Por eso más radical, porque tiene que ver con más raíces. Más raíces echamos en Dios, más fuertes somos. Amén. Más raíces profundas en el Señor, en su palabra, más fuertes estamos. Y no nos vamos a dejar llevar de cualquier viento de doctrina. Eso fue lo que ocurrió. El apóstol Pedro, que estaba tratando de judaizar a los gentiles, es exhortado por el apóstol Pablo. Y le estaba diciendo, espere un momentico, caballero. Pero aquí a veces a ninguno ya se le puede decir algo. Porque todo en su vida se soporta sobre su grandísimo nombre o cargo ministerial. Y es intocable. Y eso no es verdad. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Y aquí nos damos cuenta que Pablo exhorta a Pedro. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo las cosas de forma correcta. No las estaba haciendo. No era poca cosa lo que estaba ocurriendo en la iglesia en ese momento. No era cualquier cosa. Era que la verdad de la gracia de Cristo estaba siendo quitada para poner otra cosa. Y ahí hay un problema bien grande. Cuando a usted le dicen o le enseñan, o bueno, a usted no, con la ayuda del Señor, a otras personas, les enseñan que para que Dios se mueva tiene que dar un pacto. Eso no es verdad. Pero eso se hace para terminar manipulando una situación.
Alguna vez en una salida que tuve, estaba yo compartiendo y tuve que ir yo a una iglesia a ministrar y al amigo con el que yo estaba lo llevan a otro lugar a ministrar. Y yo llevaba mi guitarra, esta guitarra. Y yo tuve que dejarla porque no la necesitaba donde fui. Pero él salía un poco más tarde. Y él vio mi guitarra y dijo, yo creo que me la voy a llevar. Me dijo él después. Y al final se la llevó. Sin mi permiso, sin mi autorización. Mi guitarra que me regaló mi mamá y mi papá. Y entonces mi ministerio de adoración recaía sobre la marca de mi guitarra, que es una guitarra española. Ahí estaba la unción de mi guitarra. Equivocación. Y entonces cuando al final nos encontramos después de mediodía, me dijo, hermano, su guitarra tiene una cara de semilla. ¿Para qué son las semillas? Tan espiritual el hermano. Le dije, ¿sabe una cosa? Esa guitarra me la dio mi papá, mi mamá. Es mi guitarra española y no la pienso sembrar. Es mía. Está sembrada hoy, aquí, en este ministerio. Amén. Es diferente. Pero nos salimos con un lenguaje tan espiritual como tan ahora. Yo veo sobre ti ahora. Y eso es lo que, mire con lo que Pedro estaba diciendo. Debes circuncidarte, gentil, para que el Señor te acepte. El evangelio sí, pero circuncídate. El evangelio sí, pero pacta. El evangelio sí, pero esa camioneta que tienes la veo para el ministerio. Ay, perdón, estoy diciendo cosas. Yo no sé si no, eso no lo pueden editar. Eso es verdad y la verdad hay que decirla. ¿Recuerda lo que dijimos al principio? Que temerle al hombre es un lazo. Temerle al hombre es un lazo, así que las cosas no se van a dejar de decir en esta casa del Señor por miedo a nadie. Con respeto sí, pero hay que decir la verdad. Amén. Si usted no viene al servicio, entonces usted se condena. Y usted está sacando tiempo para compartir con su familia. Hermano, vea, yo le doy gracias al Señor por la escuela que me permitió durante 20 años o más. A los 4 años me llevaron por primera vez a la iglesia. Y es muy fuerte ver cosas. Y yo sé que muchos de ustedes han visto muchas otras cosas también y han escuchado muchas otras cosas. Pero ¿por qué no se dice la verdad? ¿Por qué no somos capaces de decir la verdad? ¿Por qué no somos capaces de decir, espera un momentico, usted se va en desobediencia, hijo del diablo? Pues me voy en desobediencia a usted, pero al Señor, no. Y eso es lo que ocurre. A Pablo no le dio miedo confrontar a su hermano y decirle, mírame, esto que tú estás haciendo es censurable, te estás comportando como un hipócrita y estás poniendo en riesgo la verdad del evangelio. Y a muchas personas esto les cae como una patada en el trasero. ¿Por qué voy a decir hígado? Trasero. Les cae como una patada porque dicen, ay no, pero es que esa palabra, yo no creo que esa era la palabra para hoy. Yo no sé, pregúntele al Señor. Porque ¿qué dice Pablo aquí? Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, estoy hablando del versículo 14, dije a Pedro delante de todos, mire que la vergüenza de Pedro fue en público. Señor nos ayude y nos guarde. Si tú, siendo judío, vives con los gentiles y no con los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? O sea, ¿a ti quién te mandó a vivir con los gentiles? Nadie. Pero si tú quieres vivir con ellos, a ver, vas a honrarlos y vas a amarlos como son. Vas a cuidarlos. Esa es la parte difícil. Esa es la parte complicada a veces, aprender a amar al otro como es. Escúcheme, yo no estoy diciendo a cuidarle y alcahuetearle el pecado, no. Esta semana en el estudio bíblico estábamos hablando de que la fe, en el mundo occidental, la fe se soporta sobre la cultura. Sobre la cultura.
Entonces la cultura ha hecho que la fe se disgregue, se diluya, cambie. ¿Por qué? Porque, es que eso es lo que hacía. Vamos a hacer un carnaval aquí adentro. ¿Perdón? Vamos a hacer una discoteca aquí adentro. ¿De qué estás hablando? Necesitamos aprender a vivir una vida en Cristo Jesús como debe ser, como el Señor dice que debemos vivirla. El Señor no nos está mandando a vivir dentro de religiosidad de ninguna manera, pero sí nos está llamando a vivir una vida que honre su nombre, que honre su presencia, que le dé gloria a su palabra. La gente dice, pero esa palabra ¿qué? ¿Esa Biblia qué? Eso, ¿quién sabe? Eso está... ¿Quién nos dice que esa sí es la palabra de Dios? La evidencia. ¿La evidencia de qué? Más de 1200 años para escribirla. Estoy hablando solo de la cronología de la escritura de la palabra. Más de 40 personas diferentes, en contextos diferentes, de trabajos diferentes o profesiones diferentes, la escribieron. Hablaron de lo mismo desde Génesis hasta Apocalipsis. La misma línea, no hay un error. ¿Sabe dónde está el punto? En que vivimos en una sociedad donde el código moral está desdibujado. O sea que ya nadie sabe que todo es válido, todo es bueno. Ya, eso es lo que hay. Entonces yo me acomodo, yo me camuflo a lo que la sociedad me da. Cuidado, cuidado. ¿Qué tal si yo le hago una pregunta? El día de mañana, usted ve aquí un guitarrista, un bajista, ponemos una batería, un piano. Pero son personas que solamente vienen a tocar. Termina el culto y yo afuera, vea, a cada uno le pago lo que le toca. Sonó bueno. Uy, hermano, gloria a Dios, cómo sonó de bueno. ¿Y la vida de esas personas cómo está? El corazón de esas personas ¿cómo está? Esas personas se congregan aquí porque se quieren dejar pastorear y enseñar la palabra. Gracias al Señor por George, por Mío, por Aleja, por Samuel. Aquí estamos. Nos gozamos, ponemos la pista. A veces nos desfasamos en el tiempo de pero ahí vamos. Con la ayuda del Señor tenemos que ser excelentes. No estoy diciendo que porque sí. Esperamos en el Señor a otros. Con la ayuda del Señor uno no sabe. Gloria a Dios. Algunos están midiendo un guante que estoy lanzando desde acá como una pedrada ahora. ¿Por qué no vivimos nuestra vida en Cristo con libertad? ¿Por qué tenemos que ser hipócritas? ¿Sabe? Por miedo. Me invitaron a la casa del ritmo, donde todo era conga y bombo. ¿Y yo qué hago? ¿Y yo qué hago? Pregúntele al Señor qué hace. Pregúntele al Espíritu Santo en su corazón, ¿usted qué hace? Yo y mi casa hemos decidido honrar el nombre del Señor. Y que todo lo que hagamos en nuestro círculo social honre el nombre de Dios. ¿Por qué voy a vivir con unos de una manera y con otros de otra? ¿Por qué? ¿Por qué voy a cortar una morcilla deliciosa y crujiente, bien caliente, y me la llevo a la boca porque gloria al Señor? Pero no hay que comer morcilla, hermano. Un chicharrón bien crujiente, delicioso. No hay que comer cerdo, no seas cochino, puerco, desgraciado, te contaminas. Ahí tenemos nosotros que revisar nuestro corazón. Tenemos que revisar nuestro corazón. ¿Estamos viviendo para quién? ¿Para quién vivimos? ¿Estamos viviendo para que nos vean? Claro. El Señor dice que somos cartas abiertas. Somos leídos todo el tiempo. Claro que sí. ¿Para quién vivimos? ¿Vivimos para el Señor? ¿O vivimos para que lo que los demás pueden ver en mí, en este mismo instante, sea algo que les complazca?
Estoy buscando la complacencia de esas personas antes que la complacencia de Dios. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Número 4, Pedro sabía que no tenía absolutamente nada de malo vivir en la gracia. Hechos 10:28, lo tenemos en la pantalla. Dice Pedro allí, y les dijo, estaba hablando Pedro, ustedes saben cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. O sea, Pedro, esto está ocurriendo en Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10. Pero más adelante, años más adelante, en Gálatas 2, que es el que estamos estudiando esta mañana, Pedro ya estaba en una actitud completamente diferente. Aquí Pedro estaba diciéndoles, ustedes saben que la ley dice que no, que es una cosa inmunda. El judío se considera, mejor dicho, el dedo de Dios, y después de los judíos no hay nadie para ellos. Pero el Señor les dijo, a través de esa revelación que tuvo Pedro allí, que todos éramos iguales en el Señor y que todos eran recipientes para poder recibir el Evangelio. ¿Sí? ¿Por qué Pedro actuó de esa manera entonces en Gálatas 2? ¿Sabe por qué? Porque Pedro tenía miedo. Y cuando usted y yo tenemos miedo, entonces feriamos el Evangelio. Lo feriamos. Permítame ese término popular o coloquial. Feriamos el Evangelio a lo que mejor nos dé, a lo que mejor nos paguen, la mejor cara que nos pongan a eso vale el Evangelio hoy. ¿Cuánto vale la verdad para usted? ¿Cuánto vale? Número 5, el Evangelio lo cambia todo. El ser humano siempre ha querido ser su propio Salvador. Desde el huerto del Edén. Él se quiso cubrir con unas hojas, pero el Señor le dice, así no es. Así no es. ¿Te vas a cubrir? Sí. Pero yo te voy a decir cómo. Vas a vivir, pero yo te voy a decir cómo. No viene de ti, viene de Él. No viene de mí, viene de Él. Entonces, si no viene de ninguno de nosotros, ¿por qué algunas personas ostentan la capacidad de decir, usted ya no es salvo? Cuidado con emitir juicios de ese calibre que solo le corresponden a Dios. ¿Cuántas personas en su lecho de muerte que fueron bien malas? Entonces qué gracia, yo voy a vivir bien mal y cuando ya esté agonizando me arrepiento. Si esa es tu actitud, el problema es ese, tu actitud. Pero si el Señor le concede a ese que es malo, perverso, súper, hiper, mega, non plus, ultra perverso, arrepentirse, a ti y a mí, ¿qué? Eso dice el Señor. ¿Qué? Lo voy a poner en términos de hoy. ¿Qué te importa? Ese no es problema tuyo. No somos jueces para decir, usted es salvo, usted no es salvo, usted es salvo, usted no es salvo. Eso no nos corresponde. Le corresponde solamente al Señor. ¿La salvación de quién viene? De Dios. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces el ser humano ha querido siempre cubrirse. El hombre busca la manera de sentir que está haciendo algo por su propia salvación para obtener recompensa. Pero dice la palabra del Señor, si Cristo murió, dice sí, Cristo murió. Si yo lo leo sin la coma hay problemas. Sí, Cristo murió. Pero si realmente quieres ser salvo, tienes que. Y ahí es donde le metemos cosas. Ahí es donde le metemos cosas. Ahí es donde el hombre durante toda la historia le ha metido cosas. Que haga esto, que haga lo otro, que le ponga esto, que le ponga lo otro, que aquí, que allá, que el zapato de la fe, que el cinturón de la esperanza, que la astilla milagrosa, que el agua bendita, que un poco de cosas que no tienen nada que ver con la Escritura y que le han añadido al Evangelio para que la gente se sienta bien. Y sobre todo en un mundo tan religioso como el occidental donde vivimos. ¿Se acuerda que habíamos hablado del sincretismo hace unos días atrás? Pablo tenía muy claro cuál era la verdad al respecto.
No hago nula, Gálatas 2:21, no está allí en la pantalla, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. O sea, si la salvación a nuestra vida viene por las cosas que hacemos, entonces el Señor no hizo nada en la cruz del Calvario. Entonces usted tiene que añadirle la penitencia. Nos vamos hasta Barbosa caminando. Si estuviera en Bogotá diría, entonces vamos a subir Monserrate de rodillas. ¿Sí? Entonces tengo que pagar la penitencia, tengo que pagar la misa, tengo que pagar mentiras. ¿Me puede mostrar bíblicamente dónde está eso? Cuando estaba prestando servicio militar me hice amigo del cura y tuvimos unas conversaciones bien interesantes. Y yo no le decía padre a él, yo le decía a mi capitán, porque él le daban un rango acá. Entonces más piedra le daba porque a él le gustaba que le dijeran padre. Eso le llenaba el ego. Yo le decía a mi capitán, ¿usted por qué no me dice padre? Le digo, usted tiene 3 estrellas acá, usted tiene un uniforme. Mi capitán, ¿usted por qué enseña eso? Me dice, toca. Le digo, toca. Le digo, ¿y usted qué va a enseñar este domingo? Entonces sacaba un libro y lo ponía en la mesa. Me decía, este es el misal. Y yo, ¿y entonces qué va a hacer? No, vea, la fecha de este domingo es tal. Y me abría y me mostraba. Le decía, usted no estudia. ¿Sabe una cosa? Estamos en un mundo listo para ser editado, para ser censurado y para licuar el evangelio a lo que dé, al mejor postor. Pero iglesia, nosotros necesitamos ponernos delante del Señor y tomar una decisión. La semana pasada estábamos hablando acerca de asumiendo el costo. Ojalá si usted no pudo estar, pueda sacar tiempo y ver la enseñanza. Si estamos asumiendo el costo, necesitamos también entender cuál es nuestro cuento. ¿Somos o no somos? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué somos hijos de Dios? ¿Por qué aceptamos? ¿Por qué se toma usted la molestia de despertarse, organizar sus cosas y venir hasta este lugar? ¿Por qué razón? ¿Somos salvos? ¿No somos salvos? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Pablo esgrime en Filipenses capítulo 3 todo lo que él era como hombre, en la ley, como profesional. Y él dijo, al final dijo, vea, ¿sabe qué? Todo eso lo tengo por estiércol, por amor a Cristo. Nada de eso me importa. Solo me importa una cosa, Cristo y su palabra. Pare de contar. Pablo era una persona muy influyente en los gentiles, o sea, los que no eran judíos. Y Pablo se hace 2 preguntas. Gálatas 1, versículo 10. 2 preguntas se formula Pablo. Y yo quiero que usted preste atención, ya voy terminando. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿A quién buscamos agradar, iglesia? ¿A quién buscamos seguir? Eso es lo que molesta y retiñe en los oídos de muchas personas, porque todavía cuesta y ese costo no lo queremos asumir. Vuelvo y leo las 2 preguntas. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? 2 preguntas hay allí, mis hermanos. ¿Me esfuerzo por agradar a los hombres? Sí. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo estaba firme en el evangelio de Jesús, gracias a lo que Cristo hizo allí. Gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, usted y yo podemos ser salvos de 3 cosas: de ser censurados, de vivir en la hipocresía y de no caminar con rectitud en el evangelio. ¿Tomó nota de eso? 3 cosas por las cuales usted y yo podemos vivir delante del Señor. Porque Cristo venció en la cruz para nosotros ya no ser más censurados, ni vivir en hipocresía y no caminar con rectitud en el evangelio. Necesitamos, iglesia. Pedro tuvo miedo y rechazó a sus hermanos. Pero ¿sabe algo? Tenemos que también hablar lo que pasó después con Pedro. Pedro
al final aceptó la corrección y la confianza en el Señor. Mire primera de Pedro 3, versículo 13. Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aún si sufren por hacer lo correcto, ya Pedro estaba hablando aquí, un hombre más maduro. Mire lo que dice: pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. Ese Pedro que actuó por miedo allá atrás, ahora corregido, restaurado, animado, fortalecido, estaba diciendo algo completamente diferente. Estaba diciendo: no tengan miedo. No tengan miedo. ¿Sabe algo? Permítame, yo termino la lectura de la palabra primero. No se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. Verso 15. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Vea, pero versículo 16, háganlo ¿cómo? Con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, serán avergonzadas al ver la vida recta que llevan, porque pertenecen ¿a quién? Entonces el Pedro que estaba allá, inmaduro, fluctuante, como que no sabía si aquí o allá, ese Pedro aceptó la corrección. Y ahí viene la pregunta para usted y para mí hoy. La palabra nos muestra que Pedro fue exhortado, que Pedro fue corregido y lo aceptó. Lo aceptó, y para aceptarlo, porque lo hizo delante de la iglesia, Pablo. ¿Estamos dispuestos a aceptar la corrección de quienes ven en nosotros una actitud fuera de foco o una actitud reprochable? ¿Estoy dispuesto a aceptar esa corrección? En Cristo, el lazo del temor al hombre ha sido desatado. Ahora podemos buscar agradar a Dios, no para quedar bien con los que están a nuestro alrededor, sino para amarlos como Dios nos ama a nosotros. Amén. Cierre sus ojos esta mañana. Si quiere ponerse de pie, hágalo. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias. Honramos tu nombre y te pedimos perdón por todas las veces, Señor, que nos hemos descachado. Reconocemos que hemos tenido una conducta censurable, que hemos sido hipócritas y que hemos puesto en riesgo la verdad del Evangelio con nuestra actitud. Señor, pero te pedimos en el nombre de Jesús esta mañana que tomes nuestra vida y que nos ayudes a corregir nuestro camino. Ayúdanos y enséñanos, Señor. Permítenos, concédenos, Señor, la bendición de caminar con rectitud, de caminar, Señor, delante de ti, para honrarte a ti, para agradarte a ti y para hacer de bendición a nuestros hermanos y a los que nos ven. Porque esas raíces van a lo profundo de tu presencia, de tu palabra. Danos un corazón humilde para ser exhortados en el momento que necesitemos ser exhortados. Y corregirnos, Señor, con una actitud humilde, con una actitud que honre. Y que puedan decir: ah, qué hermoso ver la obra del Señor en tu vida. Antes estabas así como medio chueco, pero ahora estás siendo corregido y estás caminando en rectitud y amas al Señor y honras su presencia. Señor, yo bendigo la vida de mis hermanos y yo te ruego que tu paz, que tu amor esté sobre cada uno de ellos. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que la salud esté en sus cuerpos, por favor. Cada hueso, cada nervio, cada neurona, cada gota de sangre, cada músculo, cada órgano, Señor Dios mío, reciban paz, reciban sanidad en el nombre de Jesús, por el poder que hay en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, opera cosas nuevas, trae sanidad. Y que esta sea una semana donde estemos reflexionando acerca de nuestra forma de vivir, de modo que te agrade, de modo que te honre, de modo, Señor,
que podamos dar honor y gloria a ti siempre. En Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.